¿Qué secretos se ocultan tras la historia de Moisés en el monte Sinaí? ¿Qué verdades fundamentales de nuestra fe han sido veladas, distorsionadas, incluso entregadas a la oscuridad del ocultismo? En este video nos adentraremos en un misterio que ha permanecido oculto por siglos, un secreto que el Vaticano, en su largo y complejo recorrido histórico, ha cedido a las sombras. Prepárense, hermanos, para un viaje a través de la historia, la teología y la espiritualidad. Un viaje que nos confrontará con verdades incómodas y nos revelará el poder transformador de la palabra de Dios. No se trata de sembrar la discordia, sino de buscar la verdad con un corazón humilde y dispuesto a ser iluminado por el Espíritu Santo. Quizá lo has sentido. Esa inquietud en tu espíritu, esa sensación de que algo falta, de que hay piezas del rompecabezas que no encajan. Hoy te invito a unirte a mí en esta búsqueda, a desentrañar el secreto de Moisés en el monte Sinaí y a comprender cómo su significado original ha sido tergiversado y utilizado para fines que se oponen a la luz de Cristo. No es un camino fácil, pero es un camino necesario para todo aquel que anhela la verdad y la libertad espiritual. Juntos descubriremos cómo el Vaticano, en ciertos momentos de su historia, se apartó del camino trazado por las Escrituras y se dio al ocultismo un tesoro invaluable, un conocimiento sagrado que nos pertenece a todos los hijos de Dios. Este video no es para juzgar, sino para comprender y para proteger tu alma de las influencias que buscan alejarte del verdadero camino. No tengas miedo de cuestionar, de buscar, de profundizar. La verdad nos hará libres. ¿Por qué es crucial comprender el verdadero significado del encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí? Porque en ese encuentro se establecieron los cimientos de nuestra fe, se forjó el pacto entre Dios y su pueblo. Al comprender la pureza original de ese momento sagrado, podemos discernir con mayor claridad las desviaciones, las interpretaciones erróneas y las manipulaciones que han ocurrido a lo largo de la historia. En este video no solo exploraremos el relato bíblico, sino que también examinaremos documentos históricos, testimonios y análisis teológicos que nos ayudarán a desentrañar la verdad. Nos adentraremos en las sombras del ocultismo para comprender cómo ha utilizado y distorsionado el conocimiento sagrado para sus propios fines. Veremos cómo símbolos, rituales y conceptos espirituales han sido tergiversados y empleados para controlar, manipular y confundir a las almas. Prepárate para un viaje de descubrimiento que te confrontará con realidades incómodas, pero que al mismo tiempo te empoderará con la verdad. Al final de este video tendrás una comprensión más profunda de la historia de Moisés en el monte Sinaí, del papel del Vaticano en la preservación y, en ocasiones, la distorsión de la verdad, y del peligro que representa el ocultismo para nuestra fe. Te invito a abrir tu corazón y tu mente a la guía del Espíritu Santo mientras nos adentramos en este fascinante y crucial tema. Y Tito 1. El misterio en la montaña. ¿Qué secretos realmente recibió Moisés en el Sinaí? La imagen de Moisés ascendiendo al monte Sinaí es icónica. Un hombre, solo ante la majestad divina, recibiendo las tablas de la ley, el pacto entre Dios y su pueblo. Pero, ¿qué ocurrió realmente en la cima de aquella montaña sagrada? La Biblia nos ofrece un relato, una historia que hemos escuchado desde niños. Sin embargo, ¿estamos seguros de haber comprendido la profundidad, la complejidad, la verdadera esencia de ese encuentro trascendental? ¿Y si les dijera que hay secretos, verdades ocultas, que han sido veladas, distorsionadas, incluso entregadas a la oscuridad del ocultismo? Hermanos, la historia de Moisés en el Sinaí no es simplemente un relato del pasado. Es una clave para comprender nuestro presente, para discernir el camino que debemos seguir en medio de la confusión y la oscuridad espiritual que nos rodea. ¿Qué recibió Moisés en la montaña? Sí, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el fundamento moral de nuestra fe. Pero, ¿fue eso todo? Las Escrituras nos hablan de un encuentro íntimo con Dios, de una revelación profunda, de un conocimiento sagrado que transformó a Moisés y, a través de él, a todo un pueblo. Pero,
¿Qué pasaría si parte de ese conocimiento, parte de esa revelación, hubiera sido ocultada, manipulada, utilizada para fines que se oponen a la voluntad divina? Este es el misterio que exploraremos hoy. Un misterio que nos llevará a cuestionar, a investigar, a profundizar en las sombras de la historia y la teología para descubrir la verdad. En el monte Sinaí, Moisés no solo recibió la ley, sino también una profunda comprensión del carácter de Dios, de su amor, de su justicia, de su plan para la humanidad. Recibió la promesa de una alianza eterna, de una relación profunda y personal con el Creador. Y es precisamente esa intimidad, esa conexión sagrada, lo que el ocultismo ha buscado corromper, distorsionar, utilizar para sus propios fines oscuros. Han tomado símbolos, rituales, conceptos espirituales, y los han vaciado de su significado original, llenándolos de una falsa espiritualidad, de una promesa de poder y conocimiento que solo conduce a la esclavitud espiritual. El Vaticano, en su largo y complejo recorrido histórico, ha sido custodio de muchos secretos, de muchos conocimientos sagrados. Pero, ¿ha sido siempre un fiel guardián de la verdad? ¿O ha cedido en ocasiones a la tentación del poder, del control, entregando al ocultismo tesoros espirituales que pertenecen a todos, los hijos de Dios? No se trata de acusar, hermanos, sino de buscar la verdad con un corazón humilde y dispuesto a ser iluminado por el Espíritu Santo. Quizás has sentido esa inquietud en tu espíritu, esa sensación de que hay piezas del rompecabezas que no encajan. Hoy te invito a desentrañar conmigo este misterio, a descubrir qué secretos recibió realmente Moisés en el monte Sinaí y cómo podemos recuperar la pureza original de ese encuentro sagrado. 2. Más allá de los 10 mandamientos, un conocimiento oculto que transformó a Moisés. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí es un evento fundamental en nuestra fe. Representa la alianza entre Dios y su pueblo, el fundamento moral que guía nuestros pasos. Pero, ¿se limita el encuentro de Moisés en la montaña a la simple entrega de la ley? Las Escrituras nos hablan de una experiencia mucho más profunda, de una revelación trascendental que transformó a Moisés de pastor a líder, de hombre a profeta. ¿Qué conocimiento recibió Moisés en la cima del Sinaí más allá de los preceptos que conocemos? ¿Qué sabiduría se le reveló en la intimidad de su encuentro con Dios? Hermanos, existe un conocimiento oculto, una dimensión espiritual que ha sido velada, distorsionada, incluso entregada a la oscuridad del ocultismo. Un conocimiento que no se encuentra en las interpretaciones superficiales de la ley, sino en la esencia misma del encuentro con lo divino. Moisés no solo recibió mandamientos, sino una profunda comprensión del carácter de Dios, de su amor infinito, de su justicia inquebrantable, de su plan perfecto para la humanidad. Recibió la revelación de un camino de santidad, de una conexión profunda e inquebrantable con el Creador. Este conocimiento, este secreto, es la verdadera herencia que Moisés transmitió a su pueblo. ¿Por qué el ocultismo ha buscado apropiarse de este conocimiento sagrado, tergiversándolo y usándolo para sus propios fines? Porque en él reside el poder de la verdadera transformación, la clave para alcanzar la plenitud espiritual. El ocultismo, en su afán de control y manipulación, ha intentado corromper esta sabiduría divina, presentando una falsa espiritualidad, un camino de egoísmo y oscuridad disfrazado de luz. Han tomado símbolos, rituales y conceptos espirituales, vaciándolos de su significado original y llenándolos de una perversión que aleja de Dios. El Vaticano, a lo largo de su historia, ha sido custodio de muchos secretos, de un vasto conocimiento teológico y espiritual, pero ¿ha sido siempre un guardián fiel de la verdad? ¿O ha cedido, en ocasiones, a la tentación del poder y el control, entregando al ocultismo tesoros espirituales que pertenecen a todos los hijos de Dios? No buscamos juzgar, hermanos, sino discernir la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Quizás esta pregunta ha resonado en tu corazón. Quizás has sentido la necesidad de una comprensión más profunda o de tu fe.
te invito a reflexionar. ¿Estás buscando la verdad en la superficie, en las interpretaciones humanas, o estás dispuesto a adentrarte en la profundidad del misterio, en la esencia misma del encuentro con Dios? El verdadero conocimiento que Moisés recibió en el Sinaí no se encuentra en la letra de la ley, sino en el espíritu que la anima, en la conexión profunda con el Creador que transforma el corazón y la mente. No te conformes con las migajas, busca el pan de vida, la sabiduría divina que te guiará hacia la verdadera libertad espiritual. 3. El Arca de la Alianza. Un receptáculo de poder divino o un instrumento de conocimiento prohibido. El Arca de la Alianza, ese misterioso objeto sagrado descrito en el libro del Éxodo, ¿qué representaba realmente? ¿Era simplemente un receptáculo para las tablas de la ley o albergaba algo más, un conocimiento profundo, una conexión directa con la divinidad, un secreto que Moisés trajo consigo del monte Sinaí? Hermanos, la historia del arca no es solo un relato del pasado, es una parábola de nuestra propia búsqueda espiritual, de nuestra relación con lo sagrado. ¿Qué buscamos realmente cuando nos acercamos a Dios? ¿Buscamos la verdad, la conexión profunda con su esencia, o nos conformamos con la forma, con el ritual vacío, con una religiosidad superficial? El Arca de la Alianza, según las Escrituras, contenía las tablas de la ley, la palabra de Dios escrita por su propia mano. Pero, ¿era solo un cofre, un simple contenedor? ¿O, por el contrario, representaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo, un punto de conexión entre lo divino y lo humano? ¿Qué poder emanaba de ese objeto sagrado? ¿Y cómo ese poder, ese conocimiento, ha sido interpretado, utilizado e incluso tergiversado a lo largo de la historia? No podemos comprender el misterio del monte Sinaí sin comprender el misterio del arca, sin adentrarnos en su significado profundo, más allá de las interpretaciones literales. Imaginen a Moisés descendiendo de la montaña, no solo con las tablas de la ley, sino con el conocimiento de cómo construir un objeto capaz de canalizar la presencia divina, un instrumento de conexión con el Creador. ¿Qué sabiduría se le reveló en la cima del Sinaí para que pudiera llevar a cabo tal proeza? ¿Y qué pasaría si ese conocimiento, ese poder, cayera en las manos equivocadas? El ocultismo, siempre al acecho de la verdad para distorsionarla, ha buscado durante siglos apropiarse del significado del arca, transformándola de un símbolo de la alianza divina en un instrumento de poder y control. Han manipulado su simbolismo, han creado rituales profanos, han intentado replicar su poder para sus propios fines oscuros. El Vaticano, custodio de reliquias sagradas y de un vasto conocimiento teológico, ¿ha comprendido siempre el verdadero significado del arca? ¿O ha caído, en ocasiones, en la tentación de interpretarla desde una perspectiva puramente material, olvidando su dimensión espiritual, su conexión con el encuentro de Moisés en el Sinaí? No se trata de acusar, hermanos, sino de reflexionar, de discernir, de buscar la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estamos nosotros, como pueblo de Dios, buscando la verdadera presencia divina o nos conformamos con la apariencia, con el ritual vacío? Reflexionemos. ¿Qué representa el Arca de la Alianza en nuestra propia vida espiritual? ¿Es un símbolo de nuestra conexión con Dios, un recordatorio de su presencia constante, o se ha convertido en un objeto de veneración superficial, vacío de significado? La verdadera sabiduría que Moisés recibió en el Sinaí no se encuentra en la forma, sino en la esencia, en la conexión profunda con el Creador que transforma nuestro ser. No nos conformemos con las imitaciones, busquemos la verdad, la auténtica presencia divina que nos guía hacia la libertad y la plenitud espiritual. 4. La conexión Vaticano-ocultismo. Una historia de secretos y poder a lo largo de los siglos. Hermanos, hemos recorrido un camino largo y complejo desde la cima del monte Sinaí hasta los muros del Vaticano. Hemos explorado el encuentro de Moisés con Dios, el conocimiento sagrado que recibió, la construcción del Arca de la Alianza y su profundo significado espiritual.
Pero ahora debemos adentrarnos en un territorio aún más oscuro, un territorio donde la verdad y la mentira se entrelazan, donde la luz y la sombra se enfrentan en una batalla milenaria, la conexión entre el Vaticano y el ocultismo. No se trata de sembrar la discordia ni de juzgar, sino de comprender las fuerzas espirituales que han influenciado la historia de nuestra fe, las corrientes ocultas que han buscado, a veces con éxito, desviar el camino de la verdad. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha sido un centro de poder, un custodio de la tradición cristiana, un faro de esperanza para millones de creyentes, pero también ha sido escenario de intrigas, de luchas por el poder, de momentos de oscuridad donde la ambición humana ha eclipsado la luz del Evangelio. ¿Cómo, en este contexto, se ha entrelazado la historia del Vaticano con las prácticas y las doctrinas del ocultismo? ¿Qué secretos se ocultan tras los muros de la Ciudad Santa? ¿Qué pactos, qué compromisos, qué concesiones se han hecho a lo largo de los siglos en nombre del poder y el control? No podemos negar que a lo largo de la historia, figuras influyentes dentro de la Iglesia han mostrado un interés, a veces una fascinación, por lo oculto, por los misterios esotéricos, por el conocimiento prohibido, desde la interpretación de los textos sagrados a la luz de la Cábala, hasta la incorporación de símbolos y rituales paganos en la liturgia. La influencia del ocultismo se ha manifestado de diversas formas, a veces sutilmente, a veces de manera abierta y desafiante. ¿Fue esta influencia una simple curiosidad intelectual o representó una amenaza real para la pureza de la fe? Recordemos las palabras de Jesús: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero, ¿qué ocurre cuando la búsqueda de la verdad se desvía hacia caminos oscuros, cuando la curiosidad se convierte en obsesión, cuando el deseo de conocimiento nos lleva a pactar con las fuerzas de la oscuridad? El ocultismo promete poder, conocimiento, control sobre las fuerzas de la naturaleza y del espíritu. Pero este poder tiene un precio que se paga con la propia alma. El Vaticano, como institución humana, no ha sido inmune a la tentación del poder, a la seducción del conocimiento prohibido. A lo largo de los siglos ha habido momentos de oscuridad, momentos en los que la búsqueda del poder temporal ha llevado a compromisos con ideologías y prácticas que se oponen a la esencia misma del Evangelio. ¿Cómo podemos, como creyentes, discernir la verdad en medio de esta compleja historia, en medio de estas sombras que se proyectan sobre la Iglesia? La respuesta, hermanos, se encuentra en la palabra de Dios, en la guía del Espíritu Santo, en la oración constante y en la búsqueda sincera de la verdad. No debemos temer a las preguntas difíciles. No debemos rehuir la confrontación con la historia, por más dolorosa que sea. Solo a través del discernimiento, de la reflexión y de la oración, podemos comprender la compleja relación entre el Vaticano y el ocultismo y proteger nuestra fe de las influencias que buscan alejarnos del verdadero camino. Yeshon 5. El velo del secreto. ¿Por qué el Vaticano habría cedido este conocimiento al ocultismo? Hermanos, llegamos a la pregunta más inquietante, al corazón mismo del misterio que hemos estado explorando. ¿Por qué el Vaticano, guardián de la fe, habría cedido al ocultismo el conocimiento sagrado, la sabiduría revelada a Moisés en el monte Sinaí? No se trata de una acusación, sino de una pregunta que nace de la necesidad de comprender las complejidades de la historia, las sombras que se ciernen sobre la Iglesia, las tentaciones que han acechado incluso a aquellos que han sido llamados a guiar al pueblo de Dios. Es una pregunta que exige una respuesta honesta, una búsqueda sincera de la verdad, por más dolorosa que ésta pueda ser. ¿Fue por ignorancia, por ingenuidad, o hubo otras motivaciones más oscuras, más terrenales, que llevaron a algunos dentro del Vaticano a compartir, a ceder, a entregar al ocultismo un tesoro espiritual que pertenecía a toda la humanidad? A lo largo de la historia, hemos visto cómo el poder corrompe, cómo la ambición ciega, cómo la sed de control puede llevar a los hombres, incluso a los hombres de fe,
a tomar decisiones que se oponen a la voluntad de Dios. ¿Fue esto lo que ocurrió? ¿Se entregó el conocimiento sagrado a cambio de favores, de influencias, de poder temporal? El ocultismo, con sus promesas de conocimiento prohibido, de poder sobre las fuerzas de la naturaleza y del espíritu, ha ejercido una fascinación perversa sobre la mente humana desde tiempos inmemoriales. ¿Sucumbieron algunos dentro del Vaticano a esta fascinación? ¿Se dejaron seducir por las promesas del ocultismo, creyendo que podrían utilizar ese conocimiento para sus propios fines, sin comprender el peligro que representaba para la pureza de la fe? Recordemos las palabras del apóstol Pablo: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. ¿Se ha mantenido siempre la Iglesia fiel a esta advertencia? ¿O ha habido momentos en los que, por temor, por conveniencia o por simple indiferencia, se ha permitido que las tinieblas se infiltraran en los lugares sagrados, corrompiendo la fe desde adentro? No podemos ignorar la evidencia histórica que apunta a una conexión, a veces inquietante, entre el Vaticano y el ocultismo. Símbolos, rituales, prácticas esotéricas que han encontrado su camino en la liturgia, en la arquitectura, en el arte sacro. ¿Cómo explicar estas intrusiones? ¿Son simples coincidencias o revelan una influencia más profunda, más insidiosa de lo que nos gustaría admitir? La respuesta a estas preguntas, hermanos, no es fácil. Requiere un discernimiento profundo, una búsqueda honesta de la verdad, una disposición a confrontar las sombras de la historia, por más dolorosas que sean. Pero es una búsqueda necesaria, una búsqueda que nos ayudará a comprender las complejidades de nuestra fe, a protegernos de las influencias que buscan alejarnos de Dios y a fortalecer nuestra conexión con la verdad que nos hará libres. Te invito a la reflexión, a la oración, a la búsqueda sincera de la verdad, con la guía del Espíritu Santo. No temamos a las preguntas difíciles, no nos escondamos de la verdad, por más incómoda que sea. Solo a través de la verdad podremos alcanzar la verdadera libertad espiritual. Hermanos, al llegar al final de este video, los invito a reflexionar sobre todo lo que hemos compartido. Les pido que oren, que busquen la guía del Espíritu Santo y que disciernan la verdad en sus corazones. No se trata de juzgar, sino de comprender y de fortalecer nuestra fe. Si este mensaje ha resonado en tu alma, si has sentido la necesidad de profundizar en tu camino espiritual, te invito a que dejes tu comentario escribiendo Amén. Comparte este video con aquellos que buscan la verdad y anhelan una conexión más profunda con Dios. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo mensajes de esperanza y de guía espiritual. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Deis, los guardianes del conocimiento, sociedades secretas y su búsqueda de la sabiduría ancestral. Hermanos, en nuestra búsqueda por comprender el secreto de Moisés en el monte Sinaí, no podemos ignorar la influencia de ciertas sociedades secretas que, a lo largo de la historia, han buscado apropiarse de la sabiduría ancestral, del conocimiento sagrado que se cree fue revelado en la cima de aquella montaña sagrada. Sociedades que se mueven en las sombras, que operan en el silencio, que guardan celosamente sus secretos y que, a menudo, han ejercido una influencia silenciosa pero poderosa en el curso de la historia. ¿Quiénes son estos guardianes del conocimiento? ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos? ¿Y cómo se relaciona su búsqueda de la sabiduría ancestral con el secreto que Moisés recibió en el monte Sinaí? Desde los antiguos misterios egipcios hasta las sociedades esotéricas modernas, la búsqueda del conocimiento oculto, del poder que se cree reside en los secretos del pasado, ha sido una constante en la historia de la humanidad, y el relato bíblico del encuentro de Moisés con Dios en la montaña ha sido, para muchos, una fuente inagotable de especulación, de interpretación y, lamentablemente, de manipulación. Estas sociedades secretas, a menudo, se presentan como guardianas de una sabiduría ancestral, de un conocimiento que se ha perdido con el tiempo y que solo ellas han logrado preservar. Un conocimiento que, según afirman, les otorga poder, influencia
y una comprensión profunda de los misterios del universo. Pero, ¿cuál es la fuente de este conocimiento? ¿Es realmente una sabiduría divina, una herencia de los antiguos profetas, o se trata de una falsa espiritualidad, de una manipulación de la verdad para fines oscuros? No podemos negar que algunas de estas sociedades han buscado en el relato del monte Sinaí la clave para acceder a un poder superior, a una dimensión espiritual que les permita controlar las fuerzas de la naturaleza y del espíritu. Han interpretado los símbolos, los rituales, las palabras mismas de las escrituras, a la luz de sus propias doctrinas, distorsionando el mensaje original y alejándose del verdadero camino de la fe. ¿Ha tenido el Vaticano contacto con estas sociedades secretas? ¿Ha habido algún tipo de intercambio de conocimiento, de colaboración, o incluso de influencia entre la Iglesia y estos guardianes del conocimiento oculto? Son preguntas incómodas, preguntas que nos llevan a adentrarnos en las sombras de la historia, en los secretos que se ocultan tras los muros del poder. No se trata de acusar, hermanos, sino de buscar la verdad, de comprender las fuerzas espirituales que han moldeado nuestra fe, las influencias que han buscado, a veces con éxito, desviar el camino de la verdad. La búsqueda de la sabiduría ancestral, del conocimiento sagrado, es una aspiración noble, pero debemos ser cautelosos, hermanos. Debemos discernir la verdad de la mentira, la luz de la oscuridad. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se presenta como sabiduría divina proviene realmente de Dios. El verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, se encuentra en la palabra de Dios, en la guía del Espíritu Santo, en la humildad y en la oración constante. No nos dejemos engañar por las falsas promesas del ocultismo, por la seducción del poder y del conocimiento prohibido. Mantengámonos firmes en la fe, aferrados a la verdad que nos hará libres. 7. El lenguaje simbólico. Descifrando las claves ocultas en el relato bíblico. Hermanos, hemos hablado del monte Sinaí, del Arca de la Alianza, del misterio que envuelve la entrega de la ley a Moisés. Pero hemos considerado la posibilidad de que el relato bíblico, más allá de su significado literal, contenga un lenguaje simbólico, un código espiritual que debemos descifrar para comprender plenamente la profundidad de la revelación divina. Las Escrituras no son un simple libro de historia, sino un texto sagrado, lleno de metáforas, de alegorías, de símbolos que nos hablan de realidades espirituales que trascienden la comprensión humana. El lenguaje simbólico es el lenguaje del alma, el lenguaje que Dios utiliza para comunicarse con nosotros en un nivel más profundo, más allá de las palabras y los conceptos. En el relato del monte Sinaí, cada elemento, cada detalle, cada acción, tiene un significado simbólico que nos revela una verdad espiritual. La montaña misma, que se eleva hacia el cielo, representa la ascensión del alma hacia Dios, la búsqueda de la unión con lo divino. La nube que envuelve la cima de la montaña simboliza el misterio, la trascendencia, la inaccesibilidad de la divinidad a la comprensión humana. ¿Qué representan las tablas de la ley? No son simplemente un conjunto de reglas, sino un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, de la alianza eterna que nos une al Creador. Los 10 mandamientos, escritos por la mano misma de Dios, representan el camino de la santidad, la guía que nos conduce hacia la vida eterna. Pero, ¿qué hay detrás de las palabras? ¿Qué verdades espirituales se ocultan en el lenguaje simbólico de la ley? El ocultismo, en su afán de manipular la verdad, ha interpretado el lenguaje simbólico de las Escrituras a su conveniencia, distorsionando el mensaje divino y alejando a las almas del verdadero camino. Han buscado en los símbolos bíblicos la clave para acceder a un poder prohibido, a una falsa espiritualidad que solo conduce a la esclavitud y a la oscuridad. El Vaticano, como custodio de la tradición cristiana, tiene la responsabilidad de preservar la pureza del mensaje bíblico, de protegerlo de las interpretaciones erróneas y de las manipulaciones del ocultismo. ¿Ha cumplido siempre la Iglesia con esta responsabilidad? ¿O ha habido momentos en los que, por temor,
por conveniencia o por simple descuido, se ha permitido que el lenguaje simbólico de las Escrituras sea tergiversado, utilizado para fines que se oponen a la voluntad de Dios? Hermanos, la clave para comprender el secreto de Moisés en el monte Sinaí se encuentra en la correcta interpretación del lenguaje simbólico de las Escrituras. Debemos aprender a leer las Escrituras con los ojos del alma, con la guía del Espíritu Santo, para descubrir las verdades espirituales que se ocultan detrás de las palabras. No nos conformemos con la interpretación literal, con la superficie del texto. Profundicemos en el misterio, en el lenguaje simbólico que nos revela la profundidad del amor de Dios y el camino hacia la verdadera libertad espiritual. 8. El poder de la vibración, la energía del Sinaí y su influencia en Moisés. Hermanos, hemos explorado los misterios del Sinaí, el arca, la conexión, Vaticano ocultismo, las sociedades secretas y el lenguaje simbólico. Ahora, adentrémonos en un aspecto crucial, a menudo ignorado: la energía, la vibración que impregnó el monte Sinaí y que transformó profundamente a Moisés. ¿Era simplemente una montaña, un lugar geográfico, o se trataba de un punto de convergencia de poderosas energías espirituales, un vórtice de conexión con lo divino? Las Escrituras nos hablan de truenos, relámpagos, fuego, una manifestación palpable de la presencia de Dios. Pero, ¿qué significado tiene esta energía, esta vibración, en nuestra propia búsqueda espiritual? Imaginen a Moisés ascendiendo la montaña, sintiendo la intensidad de la energía que emanaba de la tierra, la vibración que impregnaba el aire. No era simplemente un ascenso físico, sino un viaje espiritual, una transformación interior impulsada por la poderosa energía del lugar sagrado. ¿Qué secretos se ocultaban en la cima del Sinaí? ¿Qué fuerzas espirituales convergían en aquel punto para crear una experiencia tan trascendental? La Biblia nos habla de la gloria de Dios que descendía sobre la montaña, una manifestación visible de una realidad espiritual invisible. Pero, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra vida cotidiana, acceder a esa energía, a esa conexión con lo divino? El ocultismo, siempre atento a las fuentes de poder, ha buscado durante siglos comprender y controlar la energía de lugares sagrados como el monte Sinaí. Han estudiado las líneas de energía de la Tierra, los vórtices de poder, los puntos de convergencia de fuerzas espirituales, con el objetivo de manipular estas energías para sus propios fines. Han creado rituales, han construido templos, han utilizado símbolos y prácticas esotéricas para canalizar y controlar estas fuerzas. Pero, ¿qué ocurre cuando se busca manipular lo sagrado, cuando se intenta controlar el poder divino para fines egoístas? El Vaticano, como custodio de la tradición cristiana, ha comprendido la importancia de la energía espiritual, de la vibración que impregna los lugares sagrados, o ha ignorado, incluso menospreciado, este aspecto crucial de la experiencia religiosa, centrándose únicamente en la doctrina y el ritual. No se trata de abrazar prácticas esotéricas, hermanos, sino de reconocer la realidad de la dimensión energética de la espiritualidad, de comprender cómo la vibración de lugares sagrados como el monte Sinaí puede influir en nuestra conexión con Dios. La energía del Sinaí transformó a Moisés, lo preparó para recibir la ley, para convertirse en el líder de su pueblo. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida cotidiana acceder a esa energía transformadora? No necesitamos subir a una montaña sagrada, hermanos. La verdadera conexión con lo divino se encuentra en nuestro interior, en la apertura de nuestro corazón a la presencia de Dios. La oración, la meditación, la contemplación de la naturaleza son caminos que nos permiten sintonizar con la energía divina, con la vibración del amor que nos rodea y nos transforma. No busquemos el poder en la manipulación de las fuerzas externas, sino en la conexión profunda con la fuente de toda energía, con el Creador que habita en nuestro interior. 9. El verdadero significado del Éxodo, un viaje de liberación física y espiritual. Hermanos, hemos explorado los misterios del monte Sinaí, el Arca de la Alianza, la influencia del ocultismo y la energía espiritual.
Pero, ¿cómo se conecta todo esto con el Éxodo, con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? El Éxodo, hermanos, no fue solo un evento histórico, un simple desplazamiento de un pueblo de un lugar a otro. Fue un viaje de liberación, un proceso de transformación, un despertar espiritual que nos enseña profundas lecciones sobre nuestra propia búsqueda de la libertad. El pueblo de Israel, esclavizado en Egipto, vivía en la oscuridad, en la opresión, en la ignorancia de la verdad. Habían olvidado a Dios, habían perdido la conexión con su propia esencia divina. El Éxodo, guiado por Moisés, fue un llamado al despertar, una invitación a recordar quiénes eran realmente, hijos de Dios, herederos de una promesa divina. No fue una liberación solo física, sino una liberación del alma, una ruptura de las cadenas de la ignorancia y del pecado. El monte Sinaí, en este contexto, representa el punto de encuentro con Dios, el momento de la revelación, el inicio de una nueva alianza. En la cima de la montaña, Moisés recibió la ley, el camino hacia la santidad, la guía para vivir en libertad. Pero, ¿comprendió el pueblo de Israel el verdadero significado de la ley? ¿O se quedaron en la superficie, en la letra, sin penetrar en el espíritu, en la esencia misma del mensaje divino? El ocultismo, siempre al acecho, ha buscado distorsionar el significado del Éxodo, presentándolo como una simple rebelión contra el poder establecido, una lucha por la libertad política y económica. Han ignorado la dimensión espiritual, la transformación interior, el despertar de la conciencia que representó este evento trascendental. Han buscado apropiarse de los símbolos, de los rituales, del conocimiento sagrado, para sus propios fines oscuros, para mantener a las almas en la esclavitud de la ignorancia y del pecado. El Vaticano, como custodio de la tradición cristiana, tiene la responsabilidad de preservar el verdadero significado del Éxodo, de recordarnos que la verdadera libertad no se encuentra en el poder, en la riqueza ni en el control sobre los demás, sino en la conexión con Dios, en la obediencia a su ley, en el amor al prójimo. ¿Ha cumplido siempre la Iglesia con esta responsabilidad? ¿O ha caído, en ocasiones, en la tentación del poder temporal, olvidando la dimensión espiritual del Éxodo, el llamado a la liberación del alma? Hermanos, el Éxodo es un viaje que continúa en cada uno de nosotros. Es un llamado a liberarnos de las cadenas del egoísmo, del materialismo, de la ignorancia espiritual. Es una invitación a ascender nuestra propia montaña sagrada, a encontrarnos con Dios en la intimidad de nuestro corazón, a recibir la ley del amor y a caminar hacia la verdadera libertad. No nos conformemos con la liberación física, con la comodidad material. Busquemos la liberación del alma, la conexión profunda con el Creador que nos transforma y nos llena de paz. Reflexionemos sobre el verdadero significado del Éxodo y permitamos que su mensaje nos guíe en nuestro camino hacia la libertad espiritual. 10. Las consecuencias de la revelación. Cómo este conocimiento impacta nuestra vida actual. Hermanos, hemos llegado al final de este viaje, un viaje que nos ha llevado desde la cima del monte Sinaí hasta las profundidades de los misterios espirituales que han moldeado nuestra fe. Hemos explorado el secreto de Moisés, el arca de la alianza, la influencia del ocultismo, el poder de la vibración y el verdadero significado del Éxodo. Pero, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Cómo impacta este conocimiento nuestra vida actual, nuestro camino espiritual, nuestra relación con Dios? La revelación, hermanos, no es un simple acto intelectual, una acumulación de información. Es una transformación del ser, un despertar de la conciencia, una nueva forma de ver el mundo y de relacionarnos con lo divino. Al comprender el secreto de Moisés, al desentrañar los misterios que han sido velados por siglos, abrimos nuestro corazón a una nueva dimensión espiritual, a una comprensión más profunda del amor de Dios y de su plan para la humanidad. Pero esta revelación también conlleva una responsabilidad. No podemos simplemente acumular conocimiento sin que éste transforme nuestra vida,
sin que nos lleve a un cambio profundo en nuestra forma de ser y de actuar. La verdad, hermanos, nos hace libres, pero también nos exige una respuesta, una entrega, una vida coherente con lo que hemos aprendido. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa vivir con mayor conciencia de nuestra conexión con Dios, de nuestra responsabilidad como hijos de la luz. Significa rechazar las tentaciones del ocultismo, las falsas promesas de poder y conocimiento que solo conducen a la esclavitud espiritual. Significa vivir en el amor, en la compasión, en el servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro Maestro y Señor. El conocimiento que hemos adquirido sobre la influencia del ocultismo, sobre las sociedades secretas que han buscado manipular la verdad, nos debe llevar a una mayor vigilancia, a un discernimiento más profundo de las fuerzas espirituales que nos rodean. No debemos vivir en el miedo, hermanos, sino en la confianza en Dios, en la certeza de que la luz siempre vence a la oscuridad. El verdadero poder, hermanos, no se encuentra en el conocimiento oculto, en las prácticas esotéricas, ni en la manipulación de las fuerzas espirituales. El verdadero poder reside en el amor, en la humildad, en la entrega a la voluntad de Dios. Al comprender el secreto de Moisés, al conectar con la energía del Sinaí, al vivir el verdadero significado del Éxodo, nos abrimos a la fuente de todo poder, al amor infinito del Creador que nos transforma y nos llena de paz. Hermanos, les invito a reflexionar sobre las consecuencias de esta revelación en sus propias vidas. ¿Cómo ha transformado este conocimiento su forma de ver el mundo, su relación con Dios, su camino espiritual? Les pido que oren, que busquen la guía del Espíritu Santo y que permitan que la verdad que han descubierto ilumine sus pasos. No se conformen con el conocimiento intelectual, hermanos. Permitan que la revelación transforme su ser, que les lleve a una vida más plena, más auténtica, más conectada con el amor de Dios. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, si has sentido la necesidad de profundizar en tu camino espiritual, te invito a que dejes tu comentario escribiendo Amén. Comparte este video con aquellos que buscan la verdad y anhelan una conexión más profunda con Dios. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo mensajes de esperanza y de guía espiritual. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. 11. La búsqueda de la verdad. Reconectando con la sabiduría ancestral de Moisés, hermanos, hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje. Hemos desentrañado secretos, confrontado realidades incómodas y nos hemos adentrado en las sombras de la historia y la espiritualidad. Ahora es momento de preguntarnos, ¿cómo reconectamos con la sabiduría ancestral de Moisés, con la pureza original del encuentro en el monte Sinaí? ¿Cómo recuperamos ese conocimiento sagrado que ha sido velado, distorsionado e incluso entregado a la oscuridad del ocultismo? No se trata de un simple ejercicio intelectual, hermanos, sino de un llamado a la transformación, a la reconexión con nuestra propia esencia divina. Moisés, en la cima del Sinaí, no solo recibió la ley, sino una profunda experiencia de Dios, una revelación que transformó su ser y lo preparó para guiar a su pueblo hacia la libertad. Esa sabiduría ancestral, esa conexión directa con la fuente divina, es la herencia que nos pertenece a todos nosotros, como hijos de Dios. Pero, ¿cómo accedemos a ella? ¿Cómo la recuperamos en medio del ruido y la confusión del mundo moderno, en medio de las distracciones y las tentaciones que nos alejan del verdadero camino? La respuesta, hermanos, se encuentra en la búsqueda sincera de la verdad, en la humildad del corazón, en la disposición a escuchar la voz del Espíritu Santo. No se trata de buscar fórmulas mágicas, ni de seguir caminos esotéricos, sino de volver a la fuente, a la palabra de Dios, a la oración constante, a la vida sacramental. Es en la intimidad del encuentro con Dios, en el silencio de la meditación, donde podemos reconectar con la sabiduría ancestral de Moisés, con la pureza original de la revelación divina. El ocultismo, en su afán de poder y control, ha buscado apropiarse de esta sabiduría ancestral,
distorsionándola y utilizándola para sus propios fines oscuros. Han creado rituales, han interpretado símbolos, han manipulado la verdad para alejar a las almas de Dios. Pero, hermanos, no nos dejemos engañar. La verdadera sabiduría no se encuentra en las sombras, sino en la luz, en la palabra de Dios, en la guía del Espíritu Santo. El Vaticano, a lo largo de su historia, ha sido custodio de la tradición cristiana, guardián de la verdad revelada. Pero, como hemos visto, también ha habido momentos de oscuridad, momentos en los que la ambición humana ha eclipsado la luz del Evangelio. Es nuestra responsabilidad, como creyentes, discernir la verdad, buscar la guía del Espíritu Santo, y no dejarnos engañar por las falsas doctrinas, por las interpretaciones erróneas, por las manipulaciones del ocultismo. Reconectar con la sabiduría ancestral de Moisés implica un compromiso con la verdad, una búsqueda constante de la santidad, una vida coherente con el Evangelio. Implica rechazar las tentaciones del mundo, las falsas promesas de poder y conocimiento que solo conducen a la esclavitud espiritual. Implica vivir en el amor, en la compasión, en el servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro Maestro y Señor. Hermanos, el camino hacia la verdad no es fácil, pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad, a la plenitud espiritual, a la unión con Dios. No nos desanimemos por las dificultades, no nos dejemos vencer por las tentaciones. Mantengámonos firmes en la fe, aferrados a la esperanza, guiados por la luz del Espíritu Santo. La sabiduría ancestral de Moisés nos espera, hermanos. Volvamos a la fuente, reconectemos con la verdad y caminemos hacia la luz. 12. El despertar espiritual. Transformando tu vida a través del conocimiento revelado. Hermanos, hemos llegado a la cúspide de nuestra reflexión, a la puerta de un nuevo comienzo. Hemos explorado los misterios del monte Sinaí, la conexión entre el Vaticano y el ocultismo, el poder del lenguaje simbólico y la importancia de la vibración espiritual. Pero todo este conocimiento, toda esta revelación, ¿de qué sirve si no transforma nuestra vida, si no nos lleva a un despertar espiritual profundo y duradero? No se trata simplemente de acumular información, hermanos, sino de permitir que esa información nos transforme, que nos renueve, que nos impulse a vivir una vida más plena, más auténtica, más conectada con Dios. El despertar espiritual es un proceso, un viaje interior que nos lleva a descubrir nuestra verdadera esencia, nuestra identidad como hijos de Dios. Es un despertar a la verdad, a la belleza, al amor que nos rodea y que habita en nuestro interior. Es un despertar a la presencia constante de Dios en nuestras vidas, a la guía del Espíritu Santo que nos ilumina el camino. Pero este despertar no ocurre de forma espontánea, hermanos. Requiere un esfuerzo consciente, una búsqueda sincera, una disposición a abrir nuestro corazón a la luz divina. El conocimiento que hemos adquirido a lo largo de este video, sobre los secretos del monte Sinaí, sobre la influencia del ocultismo, sobre la importancia de la vibración espiritual, es una semilla que hemos plantado en nuestro interior. Pero para que esa semilla germine, para que crezca y dé fruto, necesitamos cultivarla con la oración, con la meditación, con la vida sacramental. Necesitamos alimentarla con la palabra de Dios, con el ejemplo de Jesús, con el amor al prójimo. El despertar espiritual no es un destino, hermanos, sino un camino. Es un proceso continuo de transformación, de crecimiento, de aprendizaje. Es un camino que nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos, de nuestra relación con Dios y de nuestro propósito en la vida. Es un camino que nos libera de las cadenas del egoísmo, del materialismo, de la ignorancia espiritual y nos conduce hacia la verdadera libertad, la paz interior, la plenitud del ser. ¿Cómo podemos, en nuestra vida cotidiana, cultivar este despertar espiritual? ¿Cómo podemos mantener viva la llama de la fe en medio de las dificultades y las tentaciones del mundo? La respuesta, hermanos, se encuentra en la constancia, en la disciplina espiritual, en la búsqueda incesante de la verdad,
Dedica tiempo cada día a la oración, a la meditación, a la lectura de la palabra de Dios. Busca la compañía de otros creyentes, comparte tu fe y permite que el amor de Dios te transforme. No te desanimes por las caídas, por los momentos de oscuridad, por las dudas que puedan surgir en tu camino. El despertar espiritual no es un camino lineal, sino un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Confía en la guía del Espíritu Santo, aférrate a la esperanza y recuerda que Dios siempre está a tu lado, guiándote hacia la luz, el conocimiento revelado, la sabiduría ancestral que hemos explorado. En este video es una herramienta poderosa para nuestro despertar espiritual, pero no es un fin en sí mismo, hermanos. Es un medio para alcanzar una vida más plena, más auténtica, más conectada con Dios. Permite que este conocimiento te transforme, que te renueve, que te impulse a vivir una vida de amor, de servicio, de entrega a la voluntad divina. El despertar espiritual te espera, hermano. Abre tu corazón a la luz y comienza a caminar hacia la libertad. Hermanos, hemos llegado al final de este profundo viaje espiritual. Hemos escalado el monte Sinaí junto a Moisés. Hemos desentrañado los misterios del Arca de la Alianza. Hemos confrontado las sombras del ocultismo y su inquietante conexión con momentos de la historia del Vaticano. Hemos reflexionado sobre el poder del lenguaje simbólico, la energía vibrante de los lugares sagrados y el verdadero significado del Éxodo como un camino de liberación, no solo física, sino del alma. Hemos buscado la verdad con un corazón humilde, guiados por el Espíritu Santo. Y ahora, al concluir, les invito a llevar estas reflexiones a lo más profundo de su ser. No podemos quedar indiferentes ante las revelaciones que hemos compartido. La historia de Moisés, la sabiduría ancestral que recibió en el monte Sinaí, no es un simple relato del pasado, sino una guía para nuestro presente, una luz para nuestro camino espiritual. El conocimiento que hemos adquirido nos llama a la transformación, a la acción, a vivir una vida coherente con la verdad revelada. Recordemos la importancia de discernir las influencias que nos rodean, de proteger nuestra fe de las distorsiones del ocultismo, de buscar la verdad en la pureza del Evangelio. No nos conformemos con la superficialidad, con la apariencia, con las falsas promesas de poder y conocimiento que solo conducen a la esclavitud espiritual. Profundicemos en nuestra relación con Dios, cultivemos la oración, la meditación, la vida sacramental y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia la plenitud del ser. El camino hacia la verdad no es fácil, hermanos, pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad. En este camino no estamos solos. Contamos con la guía de Dios, con el amor de Jesús, con la compañía de nuestros hermanos en la fe. Aferrémonos a la esperanza, fortalezcamos nuestra fe y caminemos con valentía hacia la luz. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia de Dios en estas reflexiones, te invito a que dejes tu comentario escribiendo Amén. Comparte este video con aquellos que buscan la verdad, con aquellos que anhelan una conexión más profunda con lo divino. Suscríbete a nuestro canal para que juntos continuemos este camino de aprendizaje, de crecimiento espiritual, de búsqueda de la verdad que nos hará libres. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.